A ver, parece que ha habido una descoordinación técnica. A ver, por favor, licenciada Luna Ríos. Ahí está, ahora sí se le puede ver. ¿Puede prender su micro, por favor, y hablarnos? Puede comenzar su conferencia. Muchas gracias. Bueno, yo ya los había saludado, pero nuevamente voy a agradecer a la Universidad Ricardo Palma por haber me invitado para poder compartir en estos momentos, como ya les como había manifestado, que estamos pasando tan difíciles para todos los peruanos y que necesitamos de respuestas conjuntas. Y creo yo que estos espacios son muy buenos para poder compartir, para poder contar nuestras experiencias y poder también dar algunas alternativas y soluciones frente a los eventos que están suscitando, ¿no? Entonces, en este día vamos a hablar sobre estigma social en tiempos de COVID-19 y qué consecuencias tienen en la salud mental. ¿Cómo es que impacta todo este cambio en nuestras vidas? Lo vamos a ver. Traje también para ustedes estas imágenes pensadas de cómo fue para nosotros en un primer momento, como ustedes están viendo, donde todos estábamos a la expectativa de qué iba a pasar, ¿no? Y luego otro momento en el que se desarrollan actitudes y actividades que nos llevan de repente a tomar de otra manera este embate que nos estaba dando la vida, ¿no? Y también cómo a través de unir nuestros esfuerzos, tal vez sea la forma como podamos salir creciendo de esta pandemia, ¿no? Bien, la siguiente, por favor. Voy a agradecer que puedan pasar la siguiente. Bien, entonces, ¿cuál era la situación de la salud mental antes de la pandemia por COVID-19? Si ustedes ven, ¿no? Nosotros ya antes de esto teníamos que los trastornos de salud mental eran la primera causa de pérdidas de años de vida por discapacidad. Entonces, nosotros teníamos este indicador fuerte y que dentro de ellos la depresión era la subcategoría de enfermedad que tenía esta disminución de los años de vida por discapacidad. Entonces, fíjense que nosotros ya anterior a la pandemia teníamos estas dificultades. Este es un estudio del 2016. La siguiente, por favor. Voy a agradecer que pase la siguiente, por favor. Bien, entonces, si nosotros vemos, para que esto sea ágil, vamos a ir pasando. Si vemos también aquí que de cada 100 personas, ¿no? 20 sufren de trastorno mental, o sea, de cada 100 personas, de 100 personas que estuviéramos en este momento viendo o escuchando esta conferencia, 20 de repente vamos a tener algún trastorno en nuestra salud mental, ya sea depresión, ansiedad o algún otro trastorno. Entonces, fíjense que en el Perú, 10 de las mujeres alguna vez unidas son víctimas de violencia física y o sexual por parte de su pareja. Esto también impacta en la salud mental de la población en general, ¿no? Y 20 niños tienen un problema de salud mental. Es decir, de una aula de 40 niños, ¿no? De un aula de 100 niños, dos aulas de 50 cada una, imagínense, cada uno va a tener 10 niños con problemas de salud mental, ¿no? Ahora, quiero que ustedes vayan repensando esto de qué condiciones tenemos ahora. Esto fueron en las condiciones anteriores. Y solo 2
de cada 10 personas con trastorno mental recibe algún tipo de atención. Entonces, fíjense que esta ya va siendo una realidad, ¿no?, que teníamos antes. Ahora, la siguiente, por favor. Entonces, veamos la brecha de atención. ¿Cómo está nuestra brecha de atención? O sea, el promedio de nuestra brecha de atención es 80%. Es decir, de 100 solo se atienden 20. O sea, solo atendemos el 20%. Eso era lo que podíamos hacer. Entonces, fíjense, estas son las condiciones que ya traíamos antes. La siguiente, por favor. Bien, entonces, en nuestro imaginario, después, cuando viene la pandemia, comienzan a surgir diferentes palabras, conceptos que comenzamos a manejar, ¿no? Riesgo, contagio, desconocido, COVID-19, palabras que antes no las teníamos, lejanía, aislamiento, distanciamiento social, confinamiento social, bioseguridad, y al final, en nuestro imaginario, aparece vida y muerte. Todas estas palabras que antes no las usábamos con la frecuencia, comienzan también a impactar en nuestras vidas. Y en nuestro diario discurrir, como están aquí pasando estas personas, ya aparecen estas palabras que comienzan a calar, ¿no? Entonces, también esto es importante porque si bien es cierto, todos tenemos el concepto de vida y muerte, pero esta pandemia nos da contracara, ¿no? Y nos hace ver realmente cuál es la magnitud de todo esto, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál ha sido el impacto del confinamiento? En un primer momento, la crisis sanitaria y la crisis económica fueron muy fuertes, y en la crisis sanitaria era el riesgo vital. El riesgo vital y la exposición al riesgo del contagio y la alta letalidad era lo que nosotros veíamos en ese momento. Y también la crisis económica, el riesgo económico, el incremento de la tasa de pobreza, el incremento del riesgo económico, la pérdida de la oportunidad laboral. Entonces, estos dos riesgos, tanto el vital como el riesgo económico, en un primer momento invisibilizan la crisis social, ¿no? En un primer momento. Entonces, todos estábamos preocupados por el tema de salud, por el tema del recurso, cómo podíamos sobrellevar esto, ¿no? Pero allí estaba la crisis social. La siguiente, por favor. Entonces, en un segundo momento, la crisis social se visibilizó. Es decir, todo aquello que por alguna razón no veíamos, se comenzó a hacer visible. Y aparecieron las poblaciones que tenían doble vulnerabilidad, es decir, todos estábamos vulnerables, de alguna manera teníamos un riesgo, pero la doble vulnerabilidad que dio la precariedad económica, personas con bajos recursos, dificultad de acceso a los sistemas, al sistema sanitario de salud, ¿no? Pero también la precariedad habitacional, ¿no? Pésimas condiciones para el aislamiento social. Entonces, cuando se pide el aislamiento social, cuando se pide el confinamiento social, realmente aparecieron muchas dificultades, se hicieron visibles, ¿no? Y comienza el riesgo también a aparecer, el riesgo de exclusión, ¿no? ¿Quiénes se excluyen? Las personas que están vinculadas, el personal de salud, los sectores y grupos y colectivos afectados por la pandemia, ¿no? Y todo esto genera una sensación de vacío, ¿no? ¿Cómo vamos a sostener
¿no? Y de impotencia también, ¿no? Entonces, eh, todo esto crea un desbordamiento emocional también, ¿no? Entonces, la crisis social también incrementa la transmisibilidad, es decir, no todos tenemos las mismas condiciones para poder tomar las medidas de aislamiento, para tomar las medidas de bioseguridad. Eh, Nos enteramos mucho más con intensidad de que habían poblaciones eh, sin agua, sin sanitarios. Entonces, realmente se identifica con un sector, un grupo, esta transmisibilidad, porque una vez de que empieza en un determinado sector, donde se pueden dar los cuidados a pesar de la dificultad y la transmisibilidad del virus, hay otro sector en que por no tener las condiciones se transmite con mayor facilidad, ¿no? Entonces, fíjense cómo esta crisis social nos hace ver realmente todas las falencias que en algún momento hemos dejado, ¿no? Y que se han ido incrementando, ¿no? Y si bien es cierto, por ejemplo, ¿no? La juventud emprendedora fue magnificada en este momento y en ese momento la juventud emprendedora no tenía la posibilidad de un seguro, no tenía la posibilidad de un recurso, ¿no? Que luego se dieron, pero igual, ¿no? Teníamos una población en riesgo. La siguiente, por favor. Vamos avanzando, por favor. Entonces, ¿qué problemas sociales impactan la salud mental en el contexto de COVID-19? La pobreza, las desigualdades, las inequidades que salieron a brote, la suficiente solidaridad y apoyo mutuo en ocasiones, la corrupción que también se dio inclusive dentro de la pandemia, la exacerbación de la violencia en el hogar, la precariedad del sistema sanitario. Entonces, esos son problemas sociales que han ido impactando fuertemente en la salud mental de nuestra población, ¿no? La siguiente, por favor. Avanzamos, por favor, a la siguiente. Entonces, luego ya, ¿cuáles han sido los problemas de salud mental en el contexto de COVID? En una encuesta poblacional sobre salud mental durante la pandemia y toque de queda, se dieron los siguientes datos, ¿no? 3 de 10 personas mayores de 18 años presentaron sintomatología depresiva. Fíjense, 3 de 10. Y de este grupo, 4 de 10 presentaron sintomatología asociada a depresión moderada a severa. Y 1 de 10 refirió ideación suicida. Entonces, fíjense que se ha ido incrementando esto y ahora podemos decir que viene una ola de problemas de salud mental para el cual tenemos que estar preparados. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, 1 de cada 4 niños sufre ansiedad por confinamiento. Esta es una encuesta que se realizó a 6.000 niños y niñas y familias en Alemania, Finlandia, España, Estados Unidos y Reino Unido para conocer cómo está afectando la emergencia sanitaria, ¿no? Y el confinamiento al estado emocional y psicológico de los niños, ¿no? Entonces los niños también han sufrido con esto. Y más aún, que vamos a ver después, cómo es que afecta también a los programas que tienen que ver con el desarrollo de los niños, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Podría pasar la siguiente? Entonces también fíjense que hemos tenido problemas de salud mental en el personal de salud, ¿no?
4 o 5 de cada 10 tenían síntomas de depresión, ansiedad. Las reacciones de estrés, ansiedad y depresión, insomnio, negación, ira y miedo, lo que no solo perjudicaba la labor con los pacientes, sino que también podía tener un efecto a largo plazo en su salud mental. Entonces, hemos tenido también a nuestro personal de salud con una fuerte presión, ¿no? Tanto profesional como también por el contagio que pensaban que podían llevar a sus hogares, ¿no? Entonces, muchas veces con un alto riesgo de infección por la sobreexposición, una inadecuada protección contra la contaminación, muchas veces provocada por temas de corrupción, un trabajo abrumador, el aislamiento y la discriminación, además de la frustración ante la muerte de pacientes, compañeros y familiares, ¿no? Entonces, fíjense que hemos sido golpeados, ¿no? En este tiempo. Y por eso justamente es que tenemos que ver las medidas para podernos sostener. La siguiente, por favor. Sí, licenciada, quería informarle que usted también puede pasar las diapositivas por si existe algún inconveniente interno. Ah, ya, me parece bien. Gracias. Entonces, bien, ¿cuáles han sido los efectos del confinamiento en los niños? Miren, según un sondeo socioeconómico para evaluar el impacto de la respuesta del COVID en 104 de 136 países encuestados por UNICEF, reportaron la interrupción o suspensión de servicios como las visitas domiciliarias de trabajadores sociales y especialistas en el bienestar infantil a mujeres y niños en riesgo de sufrir abusos. Y esto se ha dado a nivel mundial, ¿no? Los servicios sociales que protegen a niños de la violencia doméstica han sido suspendidos, ¿no? Los menores en centenares de países han quedado mucho más vulnerables. Entonces es una población que nosotros tenemos que mirar, ¿no? Antes de la pandemia, casi el 75% de los niños entre 2 y 4 años estaba sometido a métodos violentos de disciplina. Y uno de cada 3 adolescentes de 15 a 19 años había sido víctima de su pareja en algún momento. Entonces, la pandemia del coronavirus ha afectado fuertemente a 1.500 millones de estudiantes que probablemente van a tener muchas dificultades para poder retomar sus estudios. Entonces, fíjense que esta es una población que no podemos dejar de atender. Bien, la siguiente, por favor. También se dieron episodios discriminatorios que consistieron en agresiones verbales en lugares públicos, ¿no? Campañas denigrantes a veces, el boicot de sus actividades comerciales y en algunos casos dificultad de acceso a instituciones laborales, ¿no? Yo he tenido personas que nos han llamado para decirnos que no los dejaban ingresar a sus labores porque tenían algún familiar, a pesar de que tenían ya haber superado, ¿no? Y tener el COVID negativo, no los dejaban ingresar. Entonces estos episodios se han suscitado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces todo esto nos ha dado ciertos rostros de vulnerabilidad donde vemos a los colectivos más frágiles y surgen otras, la población adulta mayor y la población adulta mayor en abandono. Es decir, nosotros hemos estado pasando por el centro de Lima infinidad de veces, la ciudad no cesaba y jamás vimos a las personas que estaban en indigencia y eran población adulta mayor, hasta que la ciudad cesó y aparecieron todos ellos. Entonces, fíjense cómo es que
estos rostros de la vulnerabilidad comienzan a emerger, ¿no? Los niños, las personas con enfermedades crónicas. El primer nivel de atención se cerró, no hay atención y hasta ahora tenemos dificultades. Por eso se dice que viene otra ola de las enfermedades crónicas. Muchas personas con diabetes, con hipertensión arterial, con cáncer, no han podido ser tratadas y se han deteriorado. Entonces, también tenemos una vulnerabilidad ahí, ¿no? Las personas solas, ¿no? Que también hemos visto que con el confinamiento era imposible que pudieran salir, ¿no? En las familias monoparentales femeninas, ¿no? Con la pérdida del ingreso de la madre. Los jóvenes independientes, como ya les había comentado, que hemos visto el emprendedurismo, que ha sido algo que ha llevado, ¿no? La bandera, pero que en este momento nuestros jóvenes independientes necesitan el apoyo. Las personas con contratos irregulares, ¿no? Las poblaciones en precariedad económica, las mujeres en violencia, ¿no? La minoría étnica cultural, las personas sin hogar, los enfermos de COVID y los recuperados, ¿no? Entonces, en tiempos de crisis y de gran incertidumbre, muchas veces se buscan chivos expiatorios para desbordar estas frustraciones que se van teniendo. Y como se trata de muchas cosas que vamos perdiendo, que se van frustrando, la situación también genera violencia. La siguiente, por favor. Entonces, fíjense, estamos frente a una tempestad, ¿no? Que nos produce desafíos. Y es una tempestad porque realmente estamos frente a algo muy grande, ¿no? A nivel mundial, es una pandemia, y tenemos desafíos de cómo vamos a salir de esta tempestad. Y tenemos que crear nuestra estrategia. ¿Cómo vamos a hacer? Nos enfrentamos a la ola, pasamos la ola, ¿qué hacemos? ¿No? La siguiente, por favor. Ahora, decirles que todos estamos en la misma tormenta, pero no todos viajamos en la misma embarcación, ¿no? Y el COVID, la pandemia, ha profundizado las brechas. Nos ha hecho ver que hay personas que sí pueden tomar las medidas de bioseguridad y otras que lo pueden hacer con dificultad, ¿no? Que tenemos muchas variables que tenemos que trabajar. La pandemia tiene un fuerte impacto sobre la salud mental y el bienestar de nuestra población, ¿no? ¿Cuál será la relevancia, ¿no? De la salud mental y el apoyo psicosocial, ¿no? Que podemos dar nosotros. La siguiente, por favor. Entonces, las heridas que ya habían abiertas en las condiciones de vida de los más vulnerables se han dilatado de tal manera que vemos este impacto tan fuerte en la sociedad, ¿no? Nos ha puesto a la vista. ¿Qué hacemos con esto? La siguiente, por favor. Entonces, aquí nos tendríamos que preguntar qué es el estigma social en el contexto de la salud, ¿no? Entonces, es esa asociación negativa entre las porciones que ya se van estructurando, ¿no? Como que tuvieran la mayor probabilidad de la enfermedad con la enfermedad en sí, ¿no? Entonces, esta asociación negativa hace que las personas sean afectadas de alguna manera, aisladas, etiquetadas, discriminadas, estereotipadas y también la pérdida del estatus, ¿no? Entonces, el brote epidémico actual del COVID ha causado estigmatización social y comportamientos discriminatorios hacia personas de cierto origen o contexto, así como hacia cualquier persona que se percibe que haya estado en contacto con el virus, ¿no? Entonces tenemos que
las poblaciones se van asociando. Y ahí es que viene el tema del estigma. ¿Cómo vamos a trabajarlo? La siguiente, por favor. Entonces, tendríamos que entender también por qué el COVID está causando tanta estigmatización, ¿no? Y tendríamos que decir que son 3 factores principales. Primero, porque es una enfermedad nueva y en torno a la cual existen todavía muchas incógnitas, ¿no? No tiene un perfil, ¿no? Y es difícil de trabajar. Frecuentemente también tenemos miedo a lo desconocido. Y esto que es desconocido nos provoca miedo y alerta, y estamos constantemente en esta alerta y este miedo. Y es fácil asociar ese miedo a los otros. No soy yo, son los otros, ¿no? Entonces tiene 3 componentes o factores principales, ¿no? Y es comprensible que la población sienta confusión, ansiedad y miedo. Desafortunadamente, estos factores también están contribuyendo a alimentar estos estereotipos dañinos contra las personas que están siendo identificadas por estigma con el COVID. Es como cuando nosotros usábamos la mascarilla, lo asociábamos con tuberculosis y la persona con tuberculosis era estigmatizada. Igual estamos nosotros ahora de repente pasando por esta situación, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, el estigma social se convierte en un círculo vicioso. ¿Qué hay detrás del estigma social? O sea, ¿cómo podemos identificar nosotros qué está sucediendo para poder trabajar con ello? Entonces, saber estas variables nos va a permitir a nosotros trabajar exactamente qué es lo que está sucediendo con este estigma social. Entonces, detrás del estigma social hay miedo o temor. Entonces, tenemos un fuerte miedo o temor porque está amenazada la vida. Hay desconocimiento o ignorancia. Ignoramos mucho de este tema, ¿no? Y hay desconfianza. O sea, yo no tengo la confianza. Hemos perdido la confianza porque no sabemos quién o qué o en qué momento vamos a adquirir la enfermedad. Sin embargo, para cada uno de estos hay una posibilidad de trabajar, ¿no? Pero fíjense, todo esto genera, ¿no?, el círculo vicioso de exclusión, violencia, marginación y desarraigo. Entonces se va dando cada vez yo excluyo, ¿no? A la vez que excluyo, se genera una violencia porque yo no quiero que esta población se acerque, ni la otra población se va a sentir perteneciente, o sea que pertenece. Entonces hay un desarraigo. Y todo esto da la marginación. Comenzamos a marginar a las personas, comenzamos a marginar a las poblaciones. Entonces, trabajemos sobre esto, sobre qué hay detrás de este estigma social que se convierte en un círculo vicioso que no permite que podamos construir, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que vamos viendo? ¿Cuál es el impacto? Como ustedes verán aquí, ven a 2 grupos de personas separadas. ¿Por qué? Porque el estigma debilita la cohesión de la sociedad. Si en un momento estuvimos todos juntos, en este momento debilita la cohesión de la sociedad. Esto lleva al aislamiento social de ciertos grupos. Y esto dificulta el control del brote epidémico de una enfermedad. Fíjense qué impacto tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque lleva a que las personas escondan la enfermedad para evitar la discriminación, porque impide que las personas busquen atención médica en forma inmediata
y hace que las personas no adopten comportamientos saludables y vayan a la negación. Entonces, pero no solamente eso, sino que también por otra vertiente hay una violencia invisibilizada, institucionalizada, ¿no? Entonces, fíjense, qué importante es que nosotros como sociedad y los profesionales también, y toda la sociedad en su conjunto, trabajemos sobre el estigma. ¿Para qué? Para que podamos ver otras soluciones diferentes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que se va construyendo? Barreras. Comenzamos con las barreras, ¿no? Y estas barreras no nos permiten ver. Una vez que construiste esta barrera, ya no puedes mirar. La siguiente, por favor. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro? ¿No? ¿Qué nos depara esa puerta? ¿Qué podemos pasar? ¿Cuál será el futuro? La siguiente, por favor. Hay un riesgo, o nos quedamos atrapados en el mundo de la lejanía, ¿no? O buscamos otros comportamientos. La siguiente, por favor. Una mirada al otro. Comenzamos a sacar esa pared, esos ladrillos que construimos y comenzamos a buscar la mirada en el otro, ¿no? A ese otro al que yo me cuido porque yo, que no los estoy viendo a ustedes, los cuido. Entonces, en esa mirada, yo puedo encontrarlos, porque en este momento sé que me están escuchando y que algo de lo mío llevarán, y yo también voy a llevar de ustedes que están allí todos escuchando, ¿no? Entonces, esa mirada al otro nos permite viajar de la lejanía a esta cercanía. Si bien es cierto, tenemos que tener distancia social, eso no quiere decir distancia emocional, eso no quiere decir la distancia del no preocuparme, del que mis comportamientos sean diferentes para que tú tengas una oportunidad. O sea, yo me doy la oportunidad, pero también te la estoy dando. Yo no solamente cuido a mi familia, sino cuido a las familias. ¿Me entienden? Entonces, es una mirada al otro. Y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Esas barreras que hemos construido, comenzar a sacar los ladrillos para poder mirar, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, si este estigma social era un círculo vicioso, yo, ¿qué es lo que necesito hacer? La siguiente, por favor. Crear un círculo virtuoso. Y el círculo virtuoso tiene una palabra clave, que es el incluir. ¿Y ese incluir a qué conlleva? Conlleva a la aceptación. Si yo te incluyo, te acepto, ¿no? Y la aceptación lleva al entender. Entiendo cuáles son tus comportamientos. Puedo trascender a una mirada más allá de mi persona. Puedo incluir y puedo reconocer que es algo importante, que a veces con las barreras no podemos reconocer. Y esto abre paso, ¿no?, a eso que decimos un círculo virtuoso donde yo te puedo contener, donde yo siento que pertenezco, pero tú también perteneces, donde yo tengo la tolerancia, ¿no?, para poder saber que durante meses tuvimos que tener horarios restringidos para salir, pero soy tolerante porque te cuido, porque me cuido, ¿no? Porque queremos salir adelante. Entonces viene la solidaridad, ¿no? Y en esa solidaridad yo te puedo sostener en tu dolor, yo te puedo sostener en tu necesidad, ¿no? Y viene la gratitud de estar en este momento aquí haciendo algo, ¿no? Entonces, fíjense, esto es más una mirada hacia cómo podemos cambiar esto que se ha convertido en un círculo vicioso del estigma social, ¿no? Y
y cómo lo podemos convertir en un círculo virtuoso, donde nos podemos incluir, donde podemos sentirnos bien cuando salíamos a cantar a las 8 de la noche y sentíamos que, si bien es cierto, no teníamos la cercanía, podíamos tener una cercanía emocional, podíamos reconocer a aquel que no veíamos, pero sabíamos que existía y que estaba en esos hospitales cuidándonos, ¿no? Entonces, todas estas cosas se pueden dar cuando nosotros volteamos esta página y podemos ponernos en el campo de las oportunidades a pesar del dolor, porque muchos de nosotros hemos perdido familiares y ha sido muy doloroso. No los hemos podido despedir, que dentro de nuestras tradiciones tal vez y nuestro sentir eh, era lo que teníamos que hacer, pero no lo pudimos hacer y nos podemos contener. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo generar los cambios? ¿Qué tenemos que desarrollar? La solidaridad. Es la palanca de cambio. ¿Qué palanca? Si ustedes me dijeran, ¿qué palanca tendría que usar? ¿Qué tengo que usar? La palanca de cambio es la solidaridad. ¿Por qué? La solidaridad nos va a llevar a crear la conciencia comunitaria. Esa conciencia comunitaria que permitió a las personas que no tenían que comer, ¿no?, juntarse en organizaciones que pudieran hacer la posibilidad de que todos salgan adelante juntos y otros sumarnos para poder contribuir, ¿no? Y los estudios dan cuenta que los territorios con una red comunitaria articulada y fuerte han afrontado la pandemia con mejores garantías. Entonces, es importante, es el momento en que creemos las redes comunitarias, ¿no? Que si tienes tu barrio, tu comunidad, te organices con tu comunidad llevando todas las medidas de bioseguridad posibles, ¿no? Pero que esto nos humanice. Tal vez estuvimos muy lejanos a nuestra humanidad y creo que este es el momento en que la tenemos que recuperar. La siguiente, por favor. Entonces, trascender al encuentro del otro. No decir casos sospechosos, los aislados, un COVID, los COVID. Todo eso se transforma en estamos juntos, ¿no? ¿Y las palabras importan? Sí, importan. El lenguaje moldea la conducta y se internaliza subliminalmente en la conciencia colectiva. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que desarrollar ahora o fortalecer? Nuestra conciencia colectiva. ¿Recuerdan la segunda o tercera lámina, a la diapositiva que vimos, donde estaban todas las palabras que comenzamos a usar? Pues ahora tenemos que modificar, cambiar, ¿no? Y transformarlas en oportunidades, ¿no? Las palabras sí importan. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo hacer para abordar el estigma social? ¿Qué es lo que sí funciona? Construir la confianza en los servicios y consejos de salud seguros, mostrar empatía hacia quienes están afectados, comprender la enfermedad en sí, ¿no? Porque acuérdense que una de las cosas que hemos visto que no nos juega bien es no saber, ¿no? Desconocer, adoptar medidas y prácticas eficaces para que las personas puedan ayudar a mantenerse a sí mismas y a sus seres queridos a salvo, ¿no? Medidas de bioseguridad. Todos en algún momento podemos contribuir. La forma en que nos comunicamos sobre el COVID es crucial para apoyar a las personas a emprender acciones eficaces que ayuden a combatir esta enfermedad y para evitar alimentar el miedo y la estigmatización, ¿no? Es necesario crear un entorno en que la enfermedad y su impacto puedan ser discutidos en forma abierta, honesta y eficaz, así como lo estamos haciendo nosotros ahora. Hay muchos casos de ansiedad, ha subido mucho la tasa de ansiedad, ¿no? Y justamente es por la información.
¿no? Y porque estamos realmente frente a un riesgo. Pero frente a ese riesgo tenemos que desarrollar conductas adecuadas, herramientas adecuadas que nos permitan salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que este es un gran momento para todos de poder crecer juntos, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué recomendamos? Todos los canales de comunicación, incluidos los medios, deben utilizar un lenguaje centrado en la persona como prioridad, que respete a las personas y las empodere, ¿no? Ver estas acciones tan sublimes que han tenido mucha gente, el lenguaje inclusivo, la terminología menos estigmatizante, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Cuando se hable de personas que podrían tener COVID-19, que se presume tienen COVID-19, que tienen COVID-19, que están siendo tratadas por COVID-19, pero no es el COVID, ¿no? Que se están recuperando de COVID, que han fallecido luego de contraer el COVID. Entonces, hay que hablar en forma precisa, ¿no? En base a datos científicos también, a los consejos de salud, ¿no? Que nos puedan brindar organismos que sean científicos, ¿no? Hay que hablar con tono positivo y hacer énfasis en la efectividad de las medidas de tratamiento o prevención. Lo mejor es la prevención. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos en la prevención. Y creo que eso es algo que tenemos que poner énfasis, ¿no? Y sobre todo ahora que se vienen las fechas especiales también con nuestros familiares, con las personas de nuestro entorno. La siguiente, por favor. Y esto también importante, ¿no? Cuidarnos de no usar terminología que criminaliza o deshumaniza, ¿no? Y bien, evitar el lenguaje desproporcionado, ¿no? Plaga, apocalipsis, ¿no? Esto debemos tratar de que no sea así, ¿no? Todos somos comunicadores y creo que todos tenemos una gran misión en este momento de transmitir, ¿no? Sobre todo las medidas de seguridad, ¿no? La siguiente, por favor. Mensajes y consejos para la comunicación, ¿no? ¿Cuáles son las soluciones? Dice, contribuyen a la estigmatización y discriminación cuando nosotros comenzamos a utilizar las palabras que puedan llevar a las personas a sentirse no pertenecientes. ¿Ya? ¿Cuáles son las soluciones? Corrija los conceptos erróneos de una manera asertiva, brindando información correcta, acepte que los sentimientos de las personas y su comportamiento son muy reales, aun cuando el supuesto de que en parte sean falsos. Si tienes temor, no tengas. Sí, realmente estamos en una situación de riesgo, pero podemos tomar estas medidas, ¿no? Hay que compartir aquellas narrativas o experiencias que se han dado, visualizar todo aquello positivo que se hace dentro de la comunidad, ¿no? Compartir los datos o información precisa sobre la enfermedad, elegir cuidadosamente las palabras también, comunicar apoyo y ánimo. Hay muchas personas, mire, que hemos perdido familiares muy queridos, ¿no? Y estamos haciendo el duelo. Yo creo que este es un gran trabajo que vamos a tener, bueno, a nivel mundial y a nivel de Perú, de la cantidad de familias a las que podríamos ir con una palabra de contención, a las que podríamos ayudar, ¿no? Por estos difíciles momentos que hemos pasado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, detengamos el estigma social. ¿Cómo lo podemos detener? Con justamente este círculo virtuoso, este desarrollo de la solidaridad y la conciencia colectiva, ¿no? Para que podamos salir de otra manera, ¿no? Con otra visión de repente, para que dentro de la dificultad podamos ver la oportunidad
de volver a humanizarnos, de volver a encontrarnos y de que en cualquier sitio que estemos podamos poner un granito de arena para que podamos ayudar a toda la población. Y creo que es posible, ¿no? Es posible, tal vez digamos, no, ¿cómo puedo yo ayudar a toda la población? Pero a ese que ayudas va a ser el efecto multiplicador. Entonces, supongamos que sean 5 personas que han visto esta conferencia, pero si estas 5 personas ven a 5 personas más y esas otras 5 hacemos el efecto multiplicador para decir que este es el momento, es el presente, es ahora que tenemos que dar batalla y con cambios que nos humanicen, que desarrollemos la solidaridad y esa conciencia colectiva que tanto necesitamos para salir adelante. La siguiente, por favor. Bueno, esas son las referencias, las pueden tener ustedes a la mano. La siguiente. Y gracias en lenguaje de señas. Estoy contigo, estás en mi corazón. Muchas gracias. Muy bien. Luego de esta exposición se va a habilitar ahora el chat para que los participantes puedan hacer las preguntas que requieran. Bien, bueno, mientras vamos de repente conversando, ¿no? Es importante también, tenemos ahí, me preguntan si creo que la pandemia va a dejar secuelas para para la salud mental de las generaciones futuras. Bueno, lo que yo pienso es que tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de repente, cuando fuimos al confinamiento, nos encontramos muchas personas que vivíamos en una casa y tuvimos que estar juntas, ¿no? Y eso llamábamos familia. De tal manera que muchas veces el hijo no conversaba con el padre. Y los esposos llegaban en la noche tan cansados de toda la labor que tampoco conversaban. Entonces tenemos la oportunidad de poder nuevamente retomar la familia, de convertir la casa en un hogar, de convertir el conjunto de personas juntas en una familia, ¿no? Entonces, yo creo que si nosotros podemos, como ese muro que vimos, sacar los ladrillos y comenzar a mirar más allá, podríamos ver que si queremos, podemos transformar esto en una oportunidad para poder retomar las acciones que no estábamos haciendo, ¿no? Que hay ansiedad, que hay depresión, sí lo hay, y vamos a tener que trabajarla, pero también vamos a tener que dar las pautas para poder hacer cambios, ¿no? Que nos permitan tomar este momento, este devenir, ¿no? De otra manera, para que podamos más adelante decir, bueno, esto fue una experiencia y podemos trascenderla de esta manera. ¿Usted cree que gracias no lo tengo? Tal vez me puedan leer la pregunta, por favor. Sí. Dice, ¿usted cree que gracias a esta experiencia del COVID y el estigma hacia las personas que lo han tenido, pueda lograr que como población nos volvamos más empáticos? Sí, es una decisión personal, ¿no? Y creo que
tenemos que tener la mirada al otro y que podamos desarrollar esa empatía de poder ponernos en el zapato del otro y poder ver realmente por todas las dificultades que las personas que pasaron por el COVID, ¿no?, han tenido que vivenciar, ¿no? Sí podemos volvernos más empáticos, como también podemos alejarnos. O sea, es como si tuviéramos las dos posibilidades. Depende de nosotros cuál tomemos, ¿no? Están ahí, está el ser empático o el alejarte, ¿no? Y eso no tiene que ver con el distanciamiento social, sino con una lejanía emocional. Y eso creo que es lo que no debemos permitir, ¿no? Hay muchas formas que podríamos hacerlo diferente, ¿no? De repente hemos tenido la oportunidad de saber que alguien vive solo en nuestra cuadra, ¿no? ¿Qué hicimos por esa persona que vive sola? Tal vez ha vivido sola como 20 años, pero esta era la oportunidad de poder hacer algo por ella, ¿no? Podemos también dejar de hacerlo. O sea, es algo como la conciencia que les estoy manifestando, ¿no? O salimos fortalecidos con una conciencia colectiva que nos permita trascender, o de repente nos alejamos. Por eso era el peligro, la lejanía, ¿no? Y no es la lejanía de distancia física, es la lejanía emocional que ponemos, ¿no? Si hay otra pregunta, por favor me la leen, que pasa muy rápido y no la puedo leer. Sí, no hay problema. Hay otra pregunta que dice, hay personas que tienen temor a la vacuna que viene por el COVID. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, lo que tenemos que hacer ahí es información, ¿no? La información, la mayor posible, es lo que nos va a permitir. Acuérdense que los temores y los miedos también vienen de falta de información, ¿no? Tenemos que trabajar sobre la información que se está brindando, ¿no? Eso es algo importante. Y también de los costos-beneficios, o sea, todo eso parte de la información. Una persona informada va a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Muy bien. Hay un comentario, no sé si es comentario, pregunta, creo que es más un comentario, que dice, ponemos a su disposición el Tai Chi en los parques para ayudar en la integración y la formación de conciencia social. Así. Yo puedo comentar, bueno, yo soy también instructora de Tai Chi. Probablemente sea mi profesor, mi maestro, el profesor Flores, trabaja mucho y sí, es importantísimo las técnicas y de Tai Chi, por ejemplo, para todo el tema de ansiedad, de depresión, la misma actividad física, es realmente importante que nosotros podamos activarnos, ¿no? Que es parte también del poder trascender esta dificultad, ¿no? Si siempre fue muy bueno las técnicas de respiración, ¿no? Y creo que sí, que es importante y muchas gracias, maestro. ¿Alguna otra pregunta de repente que podemos comentar? No, no, licenciada, ya no hay más preguntas y pues muchas gracias a usted por la conferencia de hoy y también a todos los conectados de forma virtual. Se le agradece muchísimo su disposición y Gracias. por la conferencia del día de hoy. Ha estado muy interesante. Muchas gracias y bueno, les deseo que tengan unas lindas fiestas. Gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, para usted y para todos los presentes. Buenas noches. Buenas noches.